blanca. Es tan insignificante que yo la empiezo a ver, a observar. Y todos los jóvenes pudimos ver ese panorama o esa visión. En 2 segundos, hermanos, esa pequeña nube se había extendido como de unos 5 metros. Menos de un minuto, hermanos, menos de un minuto. Esa pequeña nube se había hecho una gran nube como de unos 30 o 50 metros de gigantesca, pero en forma de una paloma, de una ave blanca, transparente. Pero que esa pequeña nube, hermanos, se extiende sobre todo el cerro, sobre esa montaña. Pero algo sorprendente es que eso dilató aproximadamente como una media hora. Todo eso fue algo para nosotros que lo vimos, una experiencia inolvidable, inexplicable, algo que pudimos sentir la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y quiero decirle, no fue una nube. Y quiero decirle que no fue nada de lo que usted piense. ¿Sabe por qué? Porque el cielo estaba completamente limpio. A sus alrededores era completamente limpio. Y sobre todo, no había nubes en otro lugar del cielo o alrededor. Solamente en esa área pudimos comprender, hermanos, que eso era la gloria de Dios. Entonces, cuando ven la paloma, hermanos, y desciende sobre Jesús, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí están las 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Jesús, hermanos, en forma de humano, carne y sangre, el divino Maestro, ahí está Jesucristo, subiendo de las aguas, bautizándose, hermanos, para arrepentimiento de pecados. Probablemente se preguntará usted, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Por qué Jesús fue bautizado? La Biblia menciona y dice, es para que nosotros cumplamos como nos conviene, como está escrito, de obediencia hacia Dios. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Cuando desciende sobre Jesús el Espíritu Santo, amado hermano, el mismo Señor se llena de poder, de autoridad, de unción. Solamente los acontecimientos anteriores, nada más, amado hermano, se recalca que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Pero en milagros, hermanos, no registra, en la Biblia no registra un milagro. La Biblia dice que el primero de los milagros es cuando regresa de los 40 días de ayuno y 40 días de ayuno también en la noche. Día y noche. Es cuando regresa en las bodas de Canaán, es cuando hace uno de los primeros milagros que Jesucristo hace. Pero, ¿qué estamos hablando sobre el bautismo de Jesús? Cuando ve la paloma, desciende. En ese instante, amado hermano, se oye una voz en el cielo que dice en el versículo 17, ¿me ayuda a leerlo? Dice en la Biblia que vio una paloma que descendía sobre Jesús y posó sobre Jesús, se quedó ahí con Jesús. Pero al instante, también en el cielo se oye una voz, y ese era el Padre. Y esa voz dice, y hubo una voz del cielo que decía, ¿cómo dice? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muchas de las veces, amado hermano, no podemos distinguir la manera de las 3 personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos hacemos, ahora sí, como que nos desviamos. ¿Cómo es que son 3 personas, pero en un solo Dios?
pero también son tres esencias distintas, pero es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona, pero en tres clases de funciones de función sobre la vida del ser humano, pero es una sola persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de nuestro Dios. Si nos damos cuenta, amado hermano, cuando pasa todo esto, dice los evangelios que cuando Jesús acaba de bautizarse, dice que entonces el mismo Espíritu, oye, el mismo Espíritu de Dios lo lleva al desierto. Y con ese mismo Espíritu, amado hermano, lo capacita, lo instruye, le da vida espiritual. El mismo Espíritu, amado hermano, lo capacita a Jesús. Nosotros necesitamos también a ese Espíritu de Dios. También usted y yo necesitamos que el mismo Espíritu de Dios nos capacite a nosotros para servir a Dios, para buscarle como Él conviene. En las Escrituras dice que también por el Espíritu de Dios echaba fuera los demonios. Por el poder del Espíritu Santo echaba fuera los demonios. Y también por el poder de la palabra de Jesús echaba fuera los demonios. Hacía milagros, señales y prodigios. Cuando la Biblia habla cuando dice Jesús a los discípulos, recibid el Espíritu y soplan sobre ellos, no es nada más, amado hermano, que es un nuevo mundo espiritual. Abre el panorama, amado hermano, para los cristianos, que es recibir el Espíritu de vida. Así como aquel profeta, cuando Jehová le dice, profetiza, habla, predica, anuncia. Y aquel profeta Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor, si vivirán o no vivirán. Y él empezó a profetizar, a hablarle sobre aquellos valles de los huesos secos. Cuando inmediatamente, hermanos, vino el Espíritu sobre ellos. Y los huesos se incorporaron como un esqueleto sobre ellos. Y sobre esa vida de aquellos huesos secos, dijo, ¿crees que vivirán? Señor, tú lo sabes. Tú lo conoces. Pues entonces, diles, predica, anúnciales. Y con sus propios ojos ven que aquellos huesos secos, hermanos, empiezan tendones, empiezan quizás aquellas venas, empieza la piel cubrirse, pero sobre todo, sin vida. Pero vino el Espíritu y sopló, hermanos, y entonces tuvieron vida. ¿Sabe cuándo tuvo vida usted? Cuando recibió a Cristo. ¿Sabe cuándo tenemos vida? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es cuando el hombre empieza a tener vida en Dios. Andamos, es cierto, tenemos vida, caminamos, hacemos nuestras actividades, pero no tenemos vida como dice la Biblia, vida sobre la abundancia, vida de paz, vida de amor, vida sobre la vida del Espíritu Santo, nuestro Dios. Solamente vivir es por el vivir y el existir, pero sin ningún rumbo, sin ninguna meta. Pero usted tiene una meta, llegar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A su nombre, amado hermano. Cuando el hombre busca a Dios con todo su corazón, es cuando empieza a tener aquí en su corazón no de piedra, sino un corazón de carne. Es cuando Dios pone sobre nosotros un espíritu nuevo, pensamientos nuevos, y entonces es cuando empezamos a disfrutar la vida de Dios. Pero es necesario cuando el hombre se lo pide a Dios. Porque recuerden que si nosotros no se lo pedimos a Dios, Dios no nos va a ayudar. Dios ama, si es verdad,
Siempre y cuando usted y yo, o el hombre pecador, se arrepiente de sus malos caminos y de sus pecados, es cuando la persona viene a Jesucristo. Porque al fin de cuentas Cristo pagó el precio. Pero ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya hicieron lo que tenían que hacer para redimir al hombre, para restaurar al hombre de la situación o de la humanidad caída. Ahora la condición del ser humano está caída, pero ahora el Padre, el Hijo